Bueno, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio contemplando a nuestro Dios, esos devocionales acerca de los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre meditando sobre Dios. Los atributos de Dios, como hemos explicado, se les llama también excelencias o perfecciones. Y en la palabra de Dios podemos encontrar quién es Él y cómo Él ha querido revelarse a cada uno de nosotros. La Biblia, que ha sido escrita por más de 40 autores, cada autor refleja el carácter de Dios, refleja su naturaleza. Y hubo autores que no se conocieron entre sí, pero no se contradicen conforme a la naturaleza de Dios. Con respecto a la naturaleza de Dios, podemos ver la gran inmensidad de la riqueza que tiene la palabra del Señor, donde cada autor explica quién es el Señor y, y no se contradicen. Eso es una forma como el Señor se ha querido revelar a cada uno de nosotros. Cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, hablar de Jesús y el Espíritu Santo, que ellos contienen la misma esencia, ahí a veces tenemos inconvenientes. Por ejemplo, vamos al capítulo 1 de Génesis, Génesis 1:1, y dice: en el principio Dios. Esa palabra Dios significa Elohim, que es el plural de Dios. Elohim creó los cielos y la tierra. Y, y es fácil pensar de que, por ejemplo, cuando uno pregunta a Dios, es fácil atribuirle eso al Padre, por ejemplo. Pero cuando preguntamos si Jesús y el Espíritu Santo contienen la misma esencia, a veces ahí dudamos. Eh, y eso es un ejemplo muy práctico que hago, por ejemplo, con los niños, que yo les pregunto, por ejemplo, ¿es que Dios creó los cielos y la tierra? Y todos contestan inmediatamente sí, rápidamente, sin dudarlo. Cuando le pregunto, ¿es que Dios hizo los caballos? Y ellos sí, Dios hizo los caballos. Pero cuando le pregunto, ¿y el Espíritu Santo de Dios hizo los cielos y la tierra, hizo los caballos? Ellos se quedan pensando y se quedan mirando los unos a los otros a ver quién los puede salvar a contestar pues correctamente. Y eso a veces pasa en nosotros. Cuando, por ejemplo, le pregunto a los niños, ¿y es que Jesús creó los caballos? También genera duda porque para ellos Jesucristo vino apenas hace 2000 años. Entonces, eso posiblemente nos ha pasado a nosotros, y es por eso que la palabra de Dios hoy nos va a confirmar que las tres personas de la Trinidad contienen la misma esencia, la misma naturaleza. Así de que por ejemplo, vamos a ver un atributo que es incomunicable, que es la eternidad de Dios, la seidad de Dios, que ese atributo que es natural de Dios, ese atributo lo comparten las tres personas de la Trinidad, y vamos a verlo. Por ejemplo, el Padre en el Salmo capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bueno, ahí está hablando de la Trinidad, pero es en el Antiguo Testamento. Ahí se puede atribuir al Padre. Al Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora el Espíritu Santo, que nos habla sobre su eternidad, dice Hebreos capítulo 9, versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contienen la misma esencia, la misma naturaleza, y es su atributo, que es la eternidad. Ahora vamos a ir rápidamente a un atributo comunicable, que es el atributo de la verdad de Dios. Y vamos a ver cómo el Padre contiene ese atributo, y vamos a verlo en Juan capítulo 7, versículo 28. Dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahí está hablando sobre el Padre. Ahora vamos a el atributo de la verdad acerca del Hijo. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 10. El mensaje a Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia:
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora vamos a ir al Espíritu Santo, que nos confirma que contiene el mismo atributo. Y dice primera de Juan capítulo 5 de 6 al 8, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces confirmamos allí que, por ejemplo, ese atributo que es comunicable, que es la verdad, lo contienen las tres personas de la Trinidad, y así muchos más, sino que estamos dando solamente un pequeño ejemplo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que no hay ningún atributo que se contradiga entre sí. Todos se complementan, todos confirman el otro atributo. Por ejemplo, la ira de Dios es igual que el amor. En algunas ocasiones, por ejemplo, se piensa que no, es mucho más el amor que la ira de Dios. No, Él tiene en la misma consistencia y no se contradicen entre sí. Por ejemplo, la misericordia de Dios, que Dios sea misericordioso y que sea justo, no se contradice entre sí. Ahora, la pregunta acerca de todos estos atributos de Dios que hemos visto durante este mes es: ¿qué tienen que ver esos atributos de Dios con mi vida? ¿Qué tienen que ver esos atributos de Dios con mi manera de vivir? Cuando vemos cuán grande y cuán inmenso es el Señor, que lo hemos estado viendo a través de todos estos atributos, no nos queda más que adorar a un Dios supremo, a un Dios que no hay nadie como Él y que tiene una sabiduría extremadamente excelente. Eso, al mismo tiempo, los atributos nos muestran nuestra naturaleza caída, y podemos determinar que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor se haya acordado de nosotros? Viendo los atributos de Dios podemos ver: wow, Señor, gracias por revelarte a nosotros, gracias por dejarnos tu palabra y revelarte a cada uno de nosotros. Ahora es por eso que Dios aborrece el pecado. Uno dice: bueno, pero ¿qué tiene que ver con los atributos de Dios? Ya vamos a verlo. Es por eso que Dios aborrece el pecado, porque su naturaleza es santa y divina y no hay mal en él. Cuando decimos que Dios aborrece el pecado, en algunas ocasiones causa en nosotros malestar y lo tratamos a Él como un Dios que no nos tolera o que no es tolerante, y no es tolerante con nuestra manera de vivir. Y creemos que es muy exagerado, pero tengamos en cuenta que cuando nosotros pecamos, vamos en contra de su naturaleza, y veamos por qué. Por ejemplo, cuando decimos que mentir es pecado, ¿por qué mentir es pecado? Hay que hacernos la pregunta: ¿por qué el Señor dice que mentir es pecado? Porque Él es verdad. Su naturaleza, acabamos de ver un atributo de Él, que es la verdad. Su naturaleza es verdad. Es por eso que Él aborrece la mentira. Es por eso que en nosotros no debería de haber mentira, porque Él es verdad. Por ejemplo, otro pecado que también puede pasar es adulterio, fornicación, la infidelidad. ¿Por qué Dios aborrece eso? ¿Por qué a Dios no le gusta? ¿Por qué Dios rechaza eso? Es porque Él es fiel. Entonces, como vemos, esos atributos lo que hacen es que nos muestra el pecado, nos muestra que por eso Dios aborrece el pecado, porque cuando pecamos estamos atropellando su naturaleza, estamos en contra de lo que es el Señor. Por ejemplo, toda injusticia, todo aquel que no tiene a Cristo está pecando. ¿Por qué? Porque está cometiendo injusticia. ¿Y por qué? Porque Dios imputa o acredita la justicia perfecta de Jesucristo a nosotros pecadores, creyendo en Él, ¿no? Nosotros somos pecadores, pero cuando creemos en Él, ¿qué pasa? Él nos concede su justicia perfecta. Como dice 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, le hizo
pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces por eso toda injusticia es pecado. Toda injusticia, ¿qué quiere decir? Que todo aquel que no cree en Cristo está cometiendo injusticia. Porque solamente Jesucristo pudo cumplir la justicia perfecta. Así de que solo los que creemos en Él somos llamados justos, somos llamados hijos de Dios y el Señor nos puede ver a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así de que como conclusión podemos examinarnos y queda es como una pregunta en cada uno de nosotros es que cada uno de nuestros actos y pensamientos, ¿qué están reflejando? ¿Cuál es el Dios que estamos adorando? Así de que, bueno, Dios les bendiga y espero que sea una reflexión para cada uno de nosotros para que cada día amemos más al Señor y cada día vayamos más a conocer su naturaleza, su esencia y así podamos nosotros poder tener conciencia por medio del Espíritu Santo de qué es lo que el Señor quiere revelarnos a nosotros. Dios les bendiga.